Las experiencias paranormales. Un tema debatible donde no faltará quien entre los que ven este video tenga una vivencia de este tipo y haya sido tomada para otros como exageraciones, algo explicable o un invento. Sin embargo, hay un caso que tiene el respaldo de testimonios policiales y dejando la validez de lo que vivió una familia en Vallecas, España, que esto era algo que iba mucho más allá de lo razonable. Hablo del expediente Vallecas, que quedó registrado en actas policiales, pues lo que sucedió ahí fue tan insólito que los oficiales no dudaron en la veracidad paranormal de lo que vieron. Hoy te contaré todo acerca de este caso. Apaga la luz y comencemos. A principios de los años 90 en España, una joven estudiante, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años, criada en un hogar católico, comenzó a mostrar interés por lo oculto y participó en una sesión de Ouija en su colegio, aparentemente intentando contactar a un joven fallecido. Su hermana relata que Estefanía realizó esta sesión espiritista en compañía de otras dos amigas entre los descansos de clase, donde acudían a un aula abandonada de su escuela y a puerta cerrada con poca luz jugaban la Ouija. Vamos, la mayoría de adolescentes en esta etapa, como parte de su rebeldía y demostración con sus iguales, tienden a querer inmiscuirse en este tipo de prácticas sin prevención o información. Mucho más en esta época, cuando el tema esotérico tuvo un gran auge posterior al fenómeno del pánico satánico, como lo exploramos en mi video de cantantes acusadas de brujería de mi canal. Y en esta historia es un reflejo de este tipo de temas. La sesión de Ouija de las jóvenes se vio interrumpida con la llegada de una profesora que entró y quedó espantada al ver lo que hacían las alumnas. En un movimiento de alteración, la profesora tomó la tabla Ouija y la partió de un golpe. Este acto muchos lo atribuyen al error que fue el inicio del fin de Estefanía, porque lo adjudican a que las chicas no pudieron cerrar la sesión como es debido con este tablero. Al quitar la tabla, la profesora terminó arrojando el vaso de cristal que las chicas usaban a modo de plancheta y describen como un humo blanco que se formó dentro del vaso. Cuando aún estaba sobre el tablero, entró en Estefanía por sus fosas nasales, provocando ataques y alucinaciones y la pérdida del control durante varias semanas. Su salud se deterioró, sufriendo convulsiones tipo epilépticas, hipotéticamente vinculadas a antecedentes familiares. Fue llevada al médico, donde no daban razón a lo que tuviera Estefanía. En sus alucinaciones visuales, ella relataba cómo veía figuras delgadas y altas, que la llamaban ven, ven. En su comportamiento resaltaba los cambios bruscos de voz y agresividad hacia sus hermanos. Entre estos está uno del 13 de julio de 1991, donde atacó violentamente a su hermana Marianela. Después del ataque cayó convulsionando y expulsando espuma de la boca y quedó inconsciente. Relatan sus familiares que horas más tarde ella declaró que se iría de este mundo antes que su mamá y no pasaría de esa noche. Su madre, Concepción Lázaro, obviamente nerviosa y fatigada por lo que vivía su hija, trató de calmarla, haciéndole ver que eso era imposible, pero ocurrió. El 14 de julio a las 3 de la mañana Estefanía pierde la vida. En la autopsia se declaró una muerte súbita y sospechosa, atribuida probablemente a un fallo cardiorrespiratorio sin causa clara. Tras la muerte de Estefanía ocurrieron fenómenos perturbadores en el hogar. La madre y las hermanas afirmaron escuchar voces que llamaban mamá en la noche y ver puertas que se abrían, vidrios rompiéndose solos, electrodomésticos encendiéndose sin explicación y movimientos violentos de objetos. Se describe incluso una sustancia viscosa marrón apareciendo de forma espontánea en mesitas. En una ocasión las hijas despertaron aterradas al ver a muñecas lanzadas contra las paredes por una fuerza invisible. Ojalá eso no me pase a mí, porque de por sí me costó trabajo hacer mi colección. Bueno, también se menciona la aparición de una figura humanoide oscura caminando por el pasillo.
Y para este punto, los que ya han visto algunos videos de mi canal sabrán que me gusta añadir mis propios análisis bajo las creencias que se tienen al respecto de este tema de espiritismo. No bajo el yo digo, sino lo que dicen los que estudian este tema. Pues como tal se describe que cuando este tipo de apariciones son de sombra negra, no blanca ni traslúcida, es atribuida a demonios, que igual ya va de la mano con la manipulación de electrodomésticos. Eso es lo que dice la perspectiva del estudio en temas de lo oculto, repito, no mío. Pero por otro lado, para quien se vaya más por la perspectiva escéptica, también este caso coincide con varios casos de poltergeist, donde regularmente la víctima o el centro de todo lo que suele pasar es un adolescente que por esta cuestión del cambio hormonal y etcétera suelen tener los nervios más alterados. Y en este caso, si bien todo comenzó con Estefanía, algunos no descartando el fenómeno de histeria colectiva en la casa de los Gutiérrez Lázaro, donde quedaron otros 5 hijos en la llamada Edad de la Punzada. Ahora, lo más significativo ocurrió la madrugada del 27 de noviembre de 1992, cuando la familia solicitó apoyo de la Policía Nacional. El inspector José Pedro Negri y su equipo ingresaron al piso madrileño en la calle Luis Marín número 8 en Vallecas. Aquí es donde llega lo bueno, y para tenerte en suspenso, antes de continuar, si te está gustando el video no olvides darle like y suscribirte para no perderte de más contenido. Ahora sí, relatando lo que vieron los oficiales, prosigo. El inspector Negri que notó al llegar fue que todos los integrantes de la familia ya lucían cansados y se habían acomodado para dormir todos juntos en la sala, porque la actividad paranormal para ese punto ya se había vuelto algo imposible de tolerar. La policía vio como una puerta cerrada con seguro de la cocina se abrió violenta una vez tras otra. Buscaron obviamente un mecanismo que indicara que esto fuera un truco como un hilo o algún dispositivo, pero no encontraron nada que manipulara dicha puerta. Escucharon golpes durante la inspección del balcón, donde no había presencia humana. En las mesitas apareció una mancha marrón desconocida, descrito como el clásico electroplasma que aparece en los casos de poltergeist. Cabe señalar que no le tomaron muestra porque no tenían la tecnología de hoy para hacer un análisis de qué eran, en palabras del inspector Negri en una entrevista en años posteriores. Al llegar al baño describieron cómo cuando entraron se presentó un descenso brusco de la temperatura a un frío extremo, nuevamente sin razón aparente. Al no hallarse ahí algo como un aire acondicionado o una ventana abierta que pudiera explicar la causa, tal cual como en la película del exorcista, en las escenas de la habitación de Regan, por si las que la hayan visto. Y lo más perturbador fue cuando un crucifijo cayó desprendido de la imagen de Cristo, con marcas de lo que parecían ser garras. Este último detalle dicho así por el inspector Negri. Como no había nadie al menos tangible al que se le achacara el acoso que vivía la familia Gutiérrez Lázaro, la policía con mucho pesar se pronunció con que no podían hacer más al respecto, pero solo los podían apoyar de forma moral. Y claro, en caso de que necesitaran nuevamente la ayuda, acudirían de nuevo al domicilio con una llamada. Lo particular de este caso es el testimonio oficial de los policías, porque como expliqué antes, este tipo de fenómenos paranormales, el lado escéptico se les atribuye a una histeria o sugestión. Sin embargo, los policías que fueron al domicilio solo con la llamada de ayuda, no tenían por qué, digámoslo así, estar contagiados por este tipo de histeria en casa. Además de que su trabajo así se los exigía ser razonables. Todo esto fue plasmado en el único parte policial en España que documenta fenómenos paranormales, lo que le valió el título de Expediente Vallecas, o el primer expediente X español. El documento describe los hechos como en situación de misterio y rareza. Aunque no se ofreció una explicación científica final, los agentes abandonaron la escena visiblemente impactados.
Un año después, el 1 de noviembre de 1993, pasó otro hecho que dejó aún más impactada a la familia. La fotografía de Estefanía, enmarcada y colocada encima de una mesa sin una fuente de fuego externa, se quemó desde adentro de la imagen, concentrándose solo en el rostro de Estefanía, sin dañar el marco ni otros objetos cercanos. La familia dijo que los sucesos no paraban, e incluso la madre de familia, Concepción, reportó sentir caricias frías que sujetaban sus pies y manos mientras dormía. Después de los eventos, los Gutiérrez Lázaro vendieron su hogar y se mudaron, buscando alejarse de los fenómenos. Esto, claro, después de que muchos charlatanes le sacaran dinero con la promesa de liberarlos de lo que los rondaba. Los nuevos inquilinos no reportaron nada extraordinario en el piso. Aquí también quiero hacer un paréntesis del lado escéptico. Esto sostendría la explicación de la sugestión. Sin embargo, desde la perspectiva que creen ataques espirituales, sujeta a que este tipo de entes no se aferran como tal a las propiedades, sino más bien a las personas. En 2018, los dos de los hermanos, Ricardo y Maximiliano, concedieron una entrevista a El Mundo, donde relativizaron los hechos. Reconocieron que su madre pudo exagerar por su gestión y tanto ella como Estefanía podían estar influenciadas por cuestiones médicas o emocionales. Sin embargo, Concepción Lázaro mantuvo una posición firme, afirmando que el abuelo, ya fallecido, había advertido que les haría la vida imposible desde el más allá y que los fenómenos eran reales, pues ella creía que sería el espíritu de esta persona a quien Estefanía contactó en la Ouija y le permitió entrar a su vida. Como mencioné ahorita, si bien los hermanos tienen una postura más escéptica, una de las hermanas de Estefanía alega que la mudanza no importó. Los fenómenos aún la atormentan y la han hecho buscar ayuda psicológica, más que nada para poder dormir. Los escépticos subrayan que el parte policial, aunque real, no es un informe con pruebas científicas rigurosas, sino una relación testimonial. Existen casos menos conocidos donde vecinos también reportaron experiencias inusuales, si bien no fueron debidamente documentados estos. Desde el punto de vista médico, algunos forenses apuntan a que Estefanía pudo haber sufrido una crisis combinada: obesidad, predisposición familiar a la epilepsia y cuadros psicogénicos, por lo que la muerte podría explicarse desde el estrés y condiciones físicas, sin necesidad de fuerzas sobrenaturales. En el cine, la historia fue adaptada como ficción en la película Verónica del 2017, dirigida por Paco Plaza. Aunque toma elementos de la leyenda original, la Ouija, Estefanía y el piso Vallecas, incorpora elementos cinematográficos para exagerar la tensión en el filme. Esos añadidos en dicha película, desde mi punto de vista, reflejan muy bien todo lo que no se debe hacer, como involucrarse en prácticas donde no se sabe bien qué se está haciendo, y hasta el trazado de símbolos sin comprender ni siquiera su significado. Sumándole además involucrar a menores de edad, en este caso niños pequeños, en ellas. Más allá de sus implicaciones paranormales, el expediente Vallecas constituye un caso fascinante por su singular documentación. Combinada la tragedia personal, intereses mediáticos, testimonios policiales y una profunda necesidad colectiva de explicar lo inexplicable, enfrenta el misterio con la razón, pero en última instancia deja a todos con una incógnita: ¿qué ocurrió de verdad en aquel piso de Vallecas? Ese es un tema, esa es una pregunta que te quedarás tú. Como siempre he dicho, la mejor opinión la tienes tú. Cuéntame, ¿tú qué opinas en caja de comentarios? Te estaré leyendo. Y recuerda, yo soy Eli de Lubel. Te deseo que pases un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.